Vamos a continuar, vamos a hablar de otro tema, vamos a hablar de las elecciones, pero las elecciones, las PASO, las precandidaturas, pensando en un tema que uno entiende debiera ser uno de los pilares. Uno puede hablar de economía, puede hablar de seguridad y debiera hablar indudablemente de educación. Y es un tema que, si bien aparecen en las estructuras partidarias, dentro de las propuestas escritas, no están los debates, no se debate sobre educación, sobre lo que se entiende de la educación que se viene, las reformas que hay que hacer, lo bueno que hay que sostener. Argentinos por la Educación tuvo la posibilidad de tomar contacto con los principales candidatos o precandidatos a esta altura a presidentes para estar firmando un compromiso con la educación. Está Alejandro Castro Santander, especialista en educación. ¿Cómo te va, Alejandro? Qué placer tenerte por aquí. ¿Qué tal, Mariano? Buen día. Hola, Mercedes. Bien, Alejandro, es un tema que lamentablemente, por distintos motivos, no está en la agenda, en el debate, más allá de lo que decíamos, ¿no? De que dentro de las estructuras partidarias, dentro de las propuestas, está el plano educativo. No se debate, no se habla, no se presentan las propuestas. Si tuviéramos que hacer una estadística en relación a cuánto le han dedicado para hablar de economía y cuánto educación, por supuesto, está totalmente desdibujada, ¿no? La educación en Argentina. Fíjate que este compromiso que les está pidiendo Argentinos por la Educación es parte de un largo camino que se viene haciendo desde Argentinos por la Educación, en donde se ha intentado ya hace varios años de ponerle número a la educación argentina. Y los resultados, con muchos encuentros que hemos tenido con ustedes también, que lo hemos charlado, cuando han aparecido justamente, ¿no? Estas tristes cifras que tenemos en cada uno de los aspectos o de los factores que se van tratando de analizar, nosotros lo que sabemos perfectamente que es un deterioro tan marcado que necesita realmente que la educación, como dicen hoy, ¿no? La mayoría de los candidatos presidenciales y después en cada uno de los gobiernos, ¿no? Provinciales, lo consideran el factor prioritario, ¿no? Algunos lo enfatizan realmente, ¿no? Cuando uno ve las propuestas, uno diría, no quiero ser irónico en esto, ¿no? Pero es siempre un poco más de lo mismo. Son promesas que realmente, a ver, si uno les dijera, si existiera en nuestro país una especie de cuando finaliza una gestión de gobierno, una especie de juicio en relación a lo prometido y a lo cumplido, yo creo que hay muchas cosas que las pensarían 2 o 3 veces, ¿no? Antes de plantearlas o de proponerlas. Uno va viendo también el mal manejo que tienen de cifras, ¿no? Le ha pasado, no voy a nombrar candidatos, ¿no? Para no influir por ahí negativamente. Y menos a esta altura, ¿no? A tan poco de las elecciones. Sí, o sea, algunos candidatos que han errado muy lejos cifras, ¿no? Haciendo mención a aspectos que tienen que ver con, sea los días de clase, sea cuánto se invierte en educación, ya sea, a ver, un candidato que habló de que las aulas universitarias estaban vacías de argentinos, ¿no? Y mucho extranjero, cuando en realidad el porcentaje está dentro del 4 o 5%, según sea la educación estatal o la educación privada, ¿no? Y eso lo dejamos pasar, Alejandro, ¿eh? Digo, como sociedad también, lo dejamos pasar, porque total, bueno, es un número, se habla de educación, digamos, a ver, no se le reprocha o no se le repregunta esa circunstancia, ¿no? Porque parece que, bueno, ya pasó y la educación termina siendo muy cuantitativo. ¿En cuántos recursos se va a poner? ¿Cuál es la plata que va a estar destinada a la educación? ¿Cuántos chicos? ¿Cuánto? Y muy poco de lo cualitativo, ¿no? Que de eso también me parece que se debe hablar bastante. El cómo lo van a hacer, en definitiva, ¿no? Porque las propuestas son infinitas. Hay algunos candidatos que han hecho listados, ¿no? De 20, 30 puntos que se van a tocar. En donde
cuando uno le pregunta a los docentes, todos van a estar de acuerdo, ¿no? Sí. Por ahí uno le pregunta a los padres, más o menos de acuerdo, según el conocimiento que tengan. Pero en general hay errores algunos graves, ¿no? O no digo graves, sino por ahí responsables, que tienen que ser analizados porque a la gente por ahí la aplaude, pero no conoce el entorno, el contexto. Por ejemplo, hay un candidato que habló de declarar la educación como un servicio esencial. Esto suena muy bien, Sí. suena muy bien, pero en la realidad no se puede. ¿Por qué? Porque se sabe perfectamente que servicio esencial se consideran otros aspectos que están relacionados con vida, muerte, salud, etcétera, ¿no? Pero no directamente relacionados con lo educativo. Por eso hay que buscar otra forma. Lo dice la misma Organización Internacional del Trabajo. Así que suena muy bien al que lo escucha, pero luego no se puede implementar. Como eso, otras propuestas, ¿no? Sí. Como la de otro candidato que es muy disruptivo y propone, por ejemplo, la fusión de distintos ministerios, desarrollo social, salud, educación, el sistema de voucher, declarar la educación como algo que no necesariamente es obligatorio. O sea, hay muchos aspectos que cuando uno los debate, bueno, ahí ya cambia, ¿no? Enunciarlos es una cosa y luego dar explicaciones y profundizar es otra. Alejandro, hay un espectro, digo, en estas PASO, desde lo político-económico, que va de un extremo a otro, con algunos grises, con algunos... En materia de educación, ¿es más o menos lo mismo? ¿Hay allí esos extremos? En general, la mayoría coincidimos en muchos aspectos, ¿no? Sabemos que tenemos un problema profundo de calidad, sobre todo, ¿no? Tenemos un problema de infraestructura también, con respecto a la inversión que se hace. Nosotros, ya UNESCO desde hace décadas pide que tenga que ver con el 6%, como mínimo el 6% del Producto Bruto Interno, y nosotros siempre estamos abajo. O sea, por ahí lo declamamos, pero luego no se efectiviza. El tema de la infraestructura es un tema fundamental, lo hemos hablado con ustedes, todo lo que tiene que ver con el hábitat educativo, como ya lo consideramos como un tercer maestro, para que se vea, ¿no?, la potencialidad que tiene. Todo lo que tiene que ver con la capacitación de los docentes, también se lo promete, pero estamos siempre emparchando lo educativo. Porque uno va y pregunta en las distintas jurisdicciones y siempre aparece esto, ¿no? De estamos haciendo. Pero cuando uno analiza eso que se está haciendo, es mínimo, no es todo el impacto que necesita. Por eso, a ver, si hay alguno que se anima y alguno que lo ha dicho, ¿no?, hacer una revolución educativa es profunda, no es en detalles. Y tampoco como están haciendo algunos candidatos que dicen, como se está haciendo o como hizo el municipio de Sobral en Brasil, que pasó del puesto 1300 tanto al primero. A ver, el municipio de Sobral es una cosa, Argentina y cada una de sus provincias es otra cosa. O sea, tenemos que buscar nuestra forma, nuestro proyecto, y tenemos que contar con los recursos necesarios para que realmente cuando decimos que priorizamos la educación se note. Alejandro, es un país muy diverso, con muchas características. Vos recién marcabas un pueblo de Brasil en un contexto absolutamente distinto, y Argentina tiene a su interior distintas realidades. En lo educativo es posible, obviamente, fijar un plan de educación a nivel nacional, pero después hay que ir atacando los distintos problemas que se tienen en sus regiones, ¿no? Exacto. Una cosa es lo que podemos hablar a nivel nacional, tener un proyecto educativo nacional, tener una meta así en conjunto, y desde la nación tratar de cuidar que se cumpla ese, hasta podríamos decir, como pasa con lo curricular, un mínimo. Claro. ¿No? Un mínimo, también un mínimo normativo que se cumpla, pero luego hay que respetar las realidades, como bien decís, ¿no? Porque si no es una torpeza, ¿no? Estar generalizando algo que tiene estas diferencias, ¿no?, que vos marcás, que para nosotros son muy notorias, ¿no? Los resultados, cuando uno ve los resultados entre las provincias, bueno, es tremenda la diferencia, y cuando ve los recursos que se le ponen a la educación, lo mismo, esto debería ser regulado, a ver, para que se cumpla esto, ¿no?, de priorización de la educación, y así como
y en cada uno, diría yo, de los municipios, cuando uno lo analiza, y después cada uno de los gobiernos debería analizar qué pasa con cada escuela, ¿no? Y si es necesario salir al salvataje, asesorarlas, etcétera. Sin nombrar candidatos, ¿te entusiasma alguna propuesta educativa de algunos de ellos? Es que, a ver, más allá de que me pueda entusiasmar alguno de los candidatos, cuando uno analiza la forma en que van a... A ver, a mí me condiciona mucho lo educativo, ¿no? Claro, no, en Entonces, ese sentido. Lo primero que digo es qué lástima que planteó esto, porque esto no me gusta, ¿no? Hay un tema, por ejemplo, que anda dando vuelta tanto en la ciudad de Buenos Aires como en uno de los candidatos, que es un tema, por poner un ejemplo nada más, ¿no? El famoso ítem aula que nació en Mendoza. El ítem aula puede llegar a ser hasta una trampa, resuelve un problema que es un dolor de cabeza, que es a veces el ausentismo docente, ¿no? Y el tema también a veces influido mucho por el tema de los paros docentes, pero en general se olvidan de un aspecto que tiene que ver con el factor que hoy influye más en calidad educativa, que es justamente el clima social escolar. A ver, ¿cuál es el ánimo del docente que a veces sufre la aplicación de determinado tipo de descuentos, que creo que sí hay que ponerlo, pero hay que regularlo mejor? Entonces, si está afectando realmente, como pasó en Mendoza, ¿no? Y sigue pasando, esto de cambiarle un poco el humor al docente que luego tiene que impartir clases y que afecta directamente la calidad, o sea, yo creo que hay que pensarlo, hay que repensarlo. No funcionó como se esperaba en Mendoza, sí resolvió el problema, hay que reconocerlo, del ausentismo, pero de una manera que se considera injusta, ¿no? Algunos lo consideran hasta una extorsión que se hizo. Entonces, creo que puedo hacer mejor el bien, ¿no? Que me propongo. Alejandro, como siempre, muchísimas gracias por el contacto con Telediario Federal y siguiendo el tema educativo a nivel nacional, porque nos parece, creemos que es fundamental y en el debate muchas veces está en un segundo plano. Un fuerte abrazo. Gracias, Mariano, a ustedes por dedicarle tiempo a la educación. Un abrazo.